Hay muchas definiciones de materiales inteligentes. Los materiales inteligentes por antonomasia son los biológicos. Materiales inteligentes serían los que son a la vez sensores, actuadores y autorreparables. Los artificiales serán tanto más inteligentes cuanto más se acerquen a estas condiciones. Entre aquellos que tengan las mismas características, los más eficaces serán más inteligentes. Los materiales del futuro se desarrollan para cubrir las necesidades que van apareciendo en la sociedad. Los recursos naturales son finitos y hay que empezar a pensar en soluciones capaces de conseguir materiales sostenibles. El material del siglo XX, según Google, que es una buena fuente, fueron los polímeros artificiales, plásticos, fibras, etc. El material del siglo XXI será grafeno y materiales relacionados, materiales con dimensiones atómicas en espesor, con propiedades complementarias al grafeno. Hay 4 áreas fundamentales de aplicación del grafeno. Una de ellas es como aditivo para reforzar otros materiales que ya existen, por ejemplo, plásticos, para aumentar la dureza, resistencia de los materiales. Otra es el recubrimiento de superficies, pero hay 2 áreas que van a emerger y donde el grafeno va a tener una aplicación muy importante, que es biomedicina y energías renovables, que es donde más estamos trabajando nosotros. Los materiales orgánicos son materiales compuestos fundamentalmente por carbono e hidrógeno, que son los componentes también mayoritarios de nuestro cuerpo humano. Pues la diferencia fundamental entre los materiales inorgánicos y orgánicos es la plasticidad de estos últimos. ¿Esto por qué es así? Pues realmente los materiales inorgánicos su estructura forman una red cristalina unidas por enlaces covalentes, enlaces que son duros. Sin embargo, en el caso de los materiales orgánicos, estos son moléculas que están unidas entre sí por enlaces más lábiles, con lo cual estos materiales son más dúctiles y podrían ser utilizados, por tanto, para una electrónica del futuro. Una electrónica que nosotros pudiéramos doblar, que fuera extremadamente fina, que además pudiera ser transparente, biodegradable, biocompatible, que pudiéramos depositar sobre nuestra piel. Los investigadores españoles centran su trabajo en la creación de nuevos materiales inteligentes y en sus aplicaciones en distintas áreas. La construcción, la electrónica, los automóviles o la biomedicina son solo algunas de ellas. En concreto, en el grupo de investigación al que yo pertenezco, hemos estado desarrollando aceros de alta y ultra alta resistencia que nos van a permitir reducir el peso del automóvil hasta en un 35%. Esta cantidad es una cantidad significativa por varias razones. La primera es porque podemos reducir el consumo de combustible del automóvil, al mismo tiempo reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero sobre todo es una reducción importante si tenemos en cuenta que los fabricantes de automóvil en la actualidad están diseñando el vehículo eléctrico y cuentan con pilas muy pesadas que tienen que instalar en el vehículo del futuro. La Universidad de Murcia está apostando por la sinergia y la interdisciplina, juntar diferentes disciplinas como la arquitectura, la química, la ingeniería química, para el desarrollo de nuevas investigaciones mucho más atractivas y mucho más completas. Nuestra investigación se basa en el interés que existe actualmente por reducir los niveles de CO2, las emisiones de CO2 en la atmósfera. Por eso se han estado estudiando materiales aislantes. El más estudiado es el poliuretano, que es casi el más utilizado en arquitectura actualmente por sus condiciones y sus características térmicas. Los avances más importantes que hemos conseguido es que en condiciones ideales, con una serie de aditivos y de diferentes formulaciones en las que hay incluidos materiales de cambio de fase, hemos conseguido que el material sea un superaislante.
En la Universidad de Santiago de Compostela, en el Grupo de Biotecnología Ambiental, estamos desarrollando un proyecto financiado por el Gobierno de España y cofinanciado por la Unión Europea, en el que como objetivo tenemos desarrollar una tecnología que nos permita valorizar los efluentes generados en la industria conservera, en concreto de mejillón, con el fin de obtener una serie de productos biopolímeros con unas características similares a los plásticos que nos permitan, en cierta medida, sustituir los plásticos convencionales por nuevos materiales. El objetivo de este proyecto es desarrollar una tecnología basada en un proceso biológico en el cual se utilizan bacterias, que son organismos que se encuentran de forma natural en las depuradoras convencionales de aguas residuales urbanas, por ejemplo, y que, por tanto, simplemente lo que se hace es, mediante la ingeniería, forzar a esos organismos a que generen esos polímeros y, por tanto, obtener esos productos de valor añadido. Además de estas aplicaciones de nuevos materiales, quizás sea la biomedicina el campo más prometedor para mejorar nuestra calidad de vida en el futuro. La principal ventaja de estos materiales orgánicos es la facilidad de depositarlos desde disolución, lo que hace la fabricación de estos dispositivos bastante más económica. Nosotros aquí en la Universidad de Málaga lo que hacemos es un estudio básico de estos materiales con el fin de entender el funcionamiento de los mismos. Es muy importante entender cómo funcionan estos materiales orgánicos en los dispositivos reales con el fin de avanzar en este campo de investigación. Nuestro grupo de investigación se ha especializado durante los últimos 20 años en una nueva filosofía de obtener materiales muy sofisticados, muy avanzados, muy superiores en propiedades a las que se puede obtener con materiales más convencionales, que es utilizar la biología de dos maneras. En la obtención de materiales me refiero. Buscamos inspiración en esos materiales por un lado y luego también utilizamos herramientas de biotecnología para producirlos. Estos materiales los dirigimos esencialmente a aplicaciones en el ámbito biomédico, porque son en biomedicina donde más encuentran su ámbito natural para ser utilizados. Es decir, construir pequeños sistemas, pequeños elementos de dimensiones nanométricas para mejorar sobre todo la eficiencia de los tratamientos y de los fármacos más convencionales. Logramos que ese contenedor que lleva dentro el fármaco localice en el organismo dónde está el cáncer, discrimine tejidos sanos de tejidos cancerosos y suelte la carga del anticanceroso justo en la zona donde se necesita. La actividad principal de nuestro grupo de investigación radica en el desarrollo de biomateriales y en concreto en materiales inspirados en la naturaleza. Es decir, nuestra intención es aprender de la naturaleza e inspirarnos en todos aquellos procesos y materiales que ha desarrollado la naturaleza a lo largo de todo el proceso evolutivo. Te pongo un ejemplo. Nosotros podemos partir de la madera y aprovechar toda la estructura del sistema vascular de los árboles para desarrollar un biomaterial que replique un poco las funciones del hueso humano. Hemos desarrollado músculos sensores y músculos táctiles. Hemos desarrollado un modelo teórico que permita desarrollar software sencillos para el control de estos dispositivos de la misma forma que lo hacen los naturales, de la misma forma que tenemos el cerebro conectado a los músculos y están en comunicación permanente y continua. La transferencia a la sociedad de estas investigaciones en nuevos materiales hará que en el futuro consigamos tener materiales más inteligentes y sostenibles, pero se necesitan expertos para trabajar en este campo. Necesitamos químicos, ingenieros, físicos, biólogos que sean capaces de sintetizar estos nuevos materiales, que puedan trabajar con sus propiedades y que sean capaces de desarrollar los dispositivos que imiten a las funciones biológicas. Habrá también una explosión de materiales relacionados con los avances de la nanotecnología. Hoy en día tenemos el grafeno como nanomaterial estrella, pero también estoy convencido que veremos muchos materiales inspirados en la naturaleza. No hay vuelta atrás, tenemos que movernos hacia esa economía circular, pero para ello es importante que cambiemos el enfoque. Y seguro que de aquí a 20 años se generalizará el empleo de estos materiales porque desde luego ya estamos demostrando que mejoran con creces las propiedades de otros materiales más clásicos.